Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gemma. En nuestro recorrido por Mallorca, hoy vamos a visitar otros dos pueblos encantadores de la Sierra de Tramuntana, Sóller y Fornalutx. Este último está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Queréis acompañarnos? Pues venga, acomodaros que empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Hoy visitamos Sóller y Fornalutx. La forma más auténtica de llegar a Sóller es en el tren de madera que desde 1912 realiza el trayecto Palma-Sóller. Aunque no es el medio más rápido, sí es el más pintoresco, porque podrás ir disfrutando sin prisas del increíble paisaje de la Sierra de Tramuntana. Llegar a su estación es como un viaje en el tiempo. Y además, en ella hay dos salas de exposiciones con obras de Joan Miró y Picasso. Sóller es otro de los pueblos de Mallorca que se disputa el título de más bonito de la isla, y es que bonito lo es, y mucho. El nombre le viene de la palabra árabe suliar, que significa cuenco dorado, aludiendo al valle de naranjos que lo rodea. Lo más importante que ver en Sóller son los edificios que están ubicados en la Plaza de la Constitución, centro neurálgico de la población. Y en ella encontramos el ayuntamiento, que es de estilo barroco con un gigantesco escudo de Sóller en su fachada. El Banco de Sóller, de estilo modernista, se fundó en 1899 para guardar los ahorros que los sollerenses emigrantes traían a la isla. Hoy en día es el Banco de Santander. Pero sin duda la gran protagonista de la plaza y del pueblo es la iglesia de San Bartolomé, cuyo origen data del siglo XIII, aunque a principios del siglo XX se le añadió la fachada modernista de indudable influencia gaudiana. La preciosa torre arqueada sobre el gran rosetón es de 1912. Sóller es la capital de la comarca de la Tramuntana. En un corto paseo de 15 minutos podemos llegar a la finca Ecovinyasa, donde cultivan los famosos naranjos de Sóller, gracias al microclima que disfruta esta zona. Aquí se elaboran mermeladas ecológicas de naranja, piel de naranja confitada e infusiones de azahar. Sóller tuvo un pasado glorioso debido a la exportación de naranjas y vinos a Francia que hizo que alcanzara un buen nivel de desarrollo. Y ahora vamos a la estación porque vamos a bajar al puerto de Sóller en el histórico tranvía de 1913, que tras un recorrido de casi 30 minutos te deja en el puerto. Al puerto se puede llegar tanto en coche como en el tranvía. Aproximadamente a 4 kilómetros de Sóller se encuentra su puerto natural, unido al comercio de cítricos desde el siglo XIV, aunque fue en el siglo XVIII cuando alcanzó su máximo esplendor, exportándose naranjas y otros productos a varios países, especialmente a Francia. También fue la vía para conectarse con el resto del mundo, y en el siglo XIX tuvo mucha relevancia porque en él recalaban los barcos que transportaban a muchos mallorquines que emigraban en su intento de conseguir un futuro mejor. A su llegada, el tranvía recorre la localidad, terminando en la playa del Través y playa de Enrepic. Desde aquí a Cala Tuent, Safora Dada y a Cala Della. Para los amantes del senderismo, os cuento que en el puerto de Sóller comienzan varias rutas de senderismo, como el sendero de largo recorrido GR221,
conocido como la Piedra en Seco, y que te permitirá recorrer gran parte de la Sierra de Tramontana. Y de aquí salimos hacia Fornalutx, que está solo a 15 minutos. En pleno corazón de la Sierra de Tramontana, enclavado en un precioso valle a los pies del Puig Mayor, el pico más alto de esta sierra, encontramos este pueblecito de casas y calles empedradas que bien podría haber salido de un cuento. Por ello, no es de extrañar que haya sido clasificado como uno de los pueblos más bonitos de España. Hasta mediados del siglo XIX formaba término municipal con Sóller, por lo que la historia de ambas localidades ha estado siempre muy unida. Os dejo toda la información de cómo llegar, dónde aparcar, dónde alojarte, qué comer y qué ver en mi blog www.losviajesdegema.com. Por supuesto, la mejor forma de visitar este bonito pueblo es dejarte llevar por su entramado de calles estrechitas, pero entre ellas las más pintorescas son la Plaza de España, centro del pueblo y lugar de reunión alrededor de la cual se encuentran la mayoría de los bares y restaurantes. En ella nos llama la atención especialmente la Torre del Reloj, de la Iglesia de la Natividad de la Madre de Dios. Es del siglo XIII, de estilo barroco con detalles góticos. Subimos las escaleritas que están a la izquierda de la plaza para acceder al carrer de la iglesia. En su interior hay obras de gran valor artístico de los siglos XVII y XVIII, que han sido restauradas recientemente, pero como llegamos tarde, la iglesia estaba cerrada y no pudimos entrar. La vista desde donde confluyen el carrer de la iglesia con el carrer San Sebastián es un punto emblemático y mi estampa preferida del pueblo. Continuamos por el carrer de San Sebastián. Una estrecha y encantadora callecita donde vemos esta hornacina con la imagen del santo. Giramos a la izquierda y bajamos por el carrer de San Joan, otro pintoresco callejón con mucho encanto. Y ahora giramos a la derecha por el carrer Sa Plaça. Y ahora a la izquierda por el carrer Nou. Este callejón repleto de plantas nos lleva hasta el carrer de Jaume Mayol Nadal, donde encontramos esta encantadora hornacina. Giramos a la derecha y llegamos al carrer de San Bartomeu, que realmente es la carretera MA 2120 que atraviesa el pueblo. Aquí tenemos un cartel que nos explica un poco la historia de Fornalutx y vemos que nos lo pone en mallorquí y en inglés. Si lo queremos ver en español tenemos que darnos una vuelta, ¿sabes? Así, porque han dejado al español por la cara de atrás. Sin palabras, la verdad es que no me parece bien que pongan el español por detrás. Deberían de poner por delante el mallorquí y el español y por detrás ya el inglés y el alemán. Vamos, bajo mi punto de vista. Y esta es una sugerencia para el ayuntamiento. Seguimos caminando hacia abajo y llegamos al parking que hay a la salida del pueblo, que además es mirador desde donde se tienen estas espectaculares vistas del valle y del Puig Mayor, el pico más alto de la Sierra de Tramontana. De regreso al pueblo por el carrer de San Bartomeu y el carrer Mayor, llegamos al ayuntamiento. Edificio que resulta muy singular por estar flanqueado por una torre de defensa del siglo XVII. Fornalutx nos ha gustado mucho y creo que es un imprescindible si vienes a Mallorca. Nos vamos ya porque queremos llegar a cenar a Petra, que está a 1 hora de aquí. Para evitar cruzar el puerto de Sóller hicieron hace tiempo este túnel, que antes era de peaje, pero ahora es gratuito y la verdad es que te ahorra mucho tiempo y muchas curvas.
Petra es un pequeño pueblo del interior de Mallorca que pertenece a la comarca del Pla. No es un lugar tan turístico, por ello en él podemos sentir el auténtico espíritu de la isla. Su nombre viene de las canteras de mares de la localidad. Fue la cuna de Fray Junípero Serra, conocido como el Apóstol de California, que fue canonizado por el Papa Francisco en 2015. Resulta que en nuestro viaje a California, hace ya unos cuantos añitos, tuvimos la suerte de visitar la misión de San Carlos Borromeo, en Carmel, cerca de Monterrey, que fue fundada por San Junípero Serra en 1770. Allí murió y allí fue enterrado. Y volviendo a Petra, la iglesia de San Pere se construyó entre los siglos XVI y XVIII, aunque en su interior hay retablos del siglo XV, y también está la pila bautismal donde se bautizó en el siglo XVIII a San Junípero Serra. Bueno, y ahora ya nos vamos a cenar. El restaurante Esteller de Petra nos lo recomendó un amigo mallorquín, y aparte de que el local es amplio y muy tradicional, se come de maravilla y a buen precio. Aparte de los caracoles con alioli, que a mí me encantan, tienen la mayoría de los platos de la cocina tradicional mallorquina, como el arroz brut, el trempó, etc. De regreso al hotel nos acompañó esta preciosa luna que puso el broche de oro a esta completa ruta. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Tenéis información más detallada en mi blog www.losviajesdegema.com. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que te avise cuando suba vídeos nuevos, y compartir con tus amigos viajeros. Muchas gracias y hasta la próxima escapadita.